¿Qué tal amigos? Mi nombre es Joel Ben Habib y les doy la bienvenida a mi canal. En el video de hoy vamos a estar conversando acerca de uno de los secretos de la Teshuvá, de cómo lograr el retorno hacia el Creador, el arrepentimiento que nos va a llevar a acercarnos cada vez más a la espiritualidad, a conocernos en nuestro interior y a desarrollar una relación muy cercana con el Eterno, Dios, de acuerdo a como usted lo llama en su tradición. Lo cierto es que uno de los grandes cabalistas del siglo XX, el sabio Alexandre Safran, él en una de sus obras nos enseña que aquella persona que es capaz de apartarse del Creador de acuerdo a sus propias malas acciones, de acuerdo a sus pecados, también tiene la capacidad de acercarse nuevamente a Dios y de crear nuevamente aquella conexión. Este Safran nos enseña, este gran cabalista nos dice, de acuerdo a las enseñanzas de los grandes maestros hasídicos, que la persona siempre tiene a su alcance la posibilidad de hacer teshuvá, la posibilidad de volver al Creador, porque la persona no está presa. Que nadie piense que está preso de sus pecados eternamente. No, la persona siempre tiene la capacidad de liberarse, de romper las cadenas que le atan, que le llevan hacia aquello que es incorrecto, y de transformar esa energía para el servicio divino, para el bien, para regresar en Teshuvá, porque Teshuvá viene de la raíz hebrea Teshuv, que significa el retornar a la fuente original, a uno mismo, a quien uno realmente es. En este caso se asocia con aquella persona que lleva un derrotero que no es correcto y que sabe que tiene que enmendar sus errores, dejando el mal camino y retornando a la senda principal. Es como alguien, imagínense, en muchos lugares, en muchos países existe lo que se llama una highway, es como una autopista que va, ¿verdad?, de estado a estado, o una carretera central que va por todos los estados del país. Por tanto, por ahí es el sendero principal, pero aquel que se desvía, baja y puede meterse, ir por calles que le van a atrasar y a demorar su progreso, o lo llevan por caminos que no son muy buenos, se puede como que perder un poco. Pero esa persona siempre tiene la capacidad de regresar, tarde o temprano, tiene la capacidad de regresar a la carretera principal y continuar su camino. Porque en el mundo espiritual, de esa es la forma en que el Creador lo ha diseñado. Que la persona siempre tenga la capacidad de hacer la teshuvá. Les voy a citar brevemente de esta obra cabalística, este libro escrito por este gran rabino Safran, esta obra titulada La sabiduría de la Kabbalah, donde él nos dice lo siguiente, y cito: hablando acerca de las enseñanzas de los grandes maestros hasídicos, este grupo místico de dentro del judaísmo, nos dice que la persona no puede permitir que los pecados o errores o transgresiones o el mal sendero que lleva lo lleve a la desesperación, pensando de que no hay salida, sino que incluso cuando la persona caiga una y muchas veces en el pecado, en el error, en equivocarse, aún así, dice este gran sabio, nunca puede permitir sentirse prisionero o pensar que es un prisionero de sus propios pecados, sino que siempre tiene la capacidad de resistir, de liberarse, y por tanto se nos enseña que, de acuerdo al hasidismo, la palabra para pecado en hebreo es het, y por tanto esta het al final tiene una alef. Esta alef es una alef que no se pronuncia, está en silencio, y esa alef, la letra alef en el alfabeto hebreo, está representando a la divinidad, a Dios, al Eterno, y por tanto se nos dice que esa letra alef denota al Ufo Shel Olam, al maestro del universo, al amo del universo, al creador, como les decía, a Dios. Y esto nos enseña que, como dice el Baal Shem Tov, aquella persona que se ha separado a sí mismo del creador, de Dios, de la divinidad, a través de sus malas acciones, siempre puede regresar a él. Se nos enseña, como dice también otro gran místico del hasidismo, de que el Creador siempre está cerca de nosotros porque Dios se encuentra en todos los lugares. Por tanto, donde quiera que la persona se encuentre, siempre tiene la oportunidad
de hacer teshuvá, de acercarse al Creador, de acercarse en oración, de decir me he equivocado, voy a levantarme, voy a actuar. Porque Dios se encuentra en todo lugar. Fíjense como estoy diciendo y como enseñan los sabios. En todo lugar, en todo país, en toda nación, en todo pueblo, en toda cultura. Por tanto, ahí también está la divinidad. Y como dice otro gran místico, Rabbi Menahem Mendel de Kotsk, él nos enseña que aquel que no ve, dice, a Dios en todo sitio, no lo va a ver en ningún lugar. Aquella persona que no es capaz de comprender que la divinidad está en todo lugar, que no está en un sitio específico, ni en un pueblo específico, ni en una cultura específica, ni en una religión específica, sino que el Creador se manifiesta de muchas formas y maneras en todos los pueblos y culturas y países, etc. La persona, por tanto, donde quiera que se encuentre, siempre puede levantarse, arreglar las cosas, volver a la senda correcta, a ese camino principal. En el ámbito espiritual, en el mundo religioso, siempre puede acercarse al Creador en oración, siempre puede dejar su mal proceder, arrepentirse, lo que se llama la teshuvá, el volver a la senda del bien y arreglar las cosas. Entonces esto es una de estas enseñanzas muy valiosas que otra vez las podemos aplicar en cualquier circunstancia de la vida. Les decía, a veces surgen dificultades en los negocios o en el trabajo. Lo mismo que quizás las cosas van yendo mal en algún momento, siempre se pueden arreglar y usted siempre puede levantarse e intentarlo nuevamente. Lo importante es nunca rendirse. Les decía, nunca piense que es prisionero o que no hay salida o que ya no tiene más chances. No. Si hay algo que nos enseñan los sabios judíos y que es algo vivo en cada judío, es la resiliencia, la capacidad de levantarse, de persistir, de luchar, de decir yo sí puedo. Yo sí puedo levantarme, yo sí puedo transformarme, yo sí voy a aprender, yo sí voy a cambiar. Porque se requiere un cambio interior para lograr la verdadera teshuvá, para lograr esa transformación, porque la persona llega por sí misma a comprender que su proceder estaba errado. Y por sí misma decidió levantarse y caminar hacia la senda correcta, hacia el Creador, hacia Dios o hacia cualquier proyecto o camino que la persona esté tratando de lograr. Ya les decía, se puede aplicar en muchas áreas de la vida. A un trabajo, a un negocio, a un matrimonio, a estudios, lo que sea. Siempre la persona puede levantarse y actuar, pero tiene que venir de su interior. Los golpes de la vida, los zarandeos de la vida, lo van a hacer reaccionar, y ahí es cuando ocurre ese cambio interno que lo va a llevar a él a dar los pasos hacia la meta, hacia el objetivo, y verá luego de que lo logrará. Entonces, este es uno de estos secretos acerca de la importancia de la teshuvá, de cómo lograrlo, uno de estos grandes secretos del mundo del misticismo judío, de la Kabbalah. Les quiero agradecer a todos, les envío muchas bendiciones, y que todos aquellos que están o que estamos esforzándonos cada día por lograr la teshuvá, por lograr la perfección, por lograr la plenitud, esperemos que con la bendición del Eterno pues podamos lograrlo. Gracias a todos, bendiciones y hasta un próximo encuentro.